Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. A ver, ¿va a haber o no va a haber tercera guerra mundial? ¿Trump va a invadir Irán? No, yo creo que todas esas van a ser, como siempre, los conflictos regionales con los cuales la industria armamentística de los Estados Unidos y de Europa viven y de la que medran las grandes economías. Van a tener siempre eso controlado, focalizado dentro de determinados espacios. Probablemente haya acciones terroristas, pero que se vayan a sumar los países en un esquema de guerra contra quién o entre ellos, eso es absolutamente imposible, eso Okay. está controlado. Ya no creo que haya coalición como en la primera guerra del desierto, ¿no es cierto? La que hacen contra Saddam Hussein, o la segunda que hace también el general Schwarzkopf a instancias de Bush. Pero Trump es un tipo que para el mundo árabe es el loco, ¿no es cierto? O sea, nosotros lo vemos diferente, pero Trump está en un momento complicado político, medio que lo quieren votar, y Trump sería capaz de enviar armamento y tropas americanas a hacer un ataque relámpago en Irán. No, no necesita eso porque va a esperar un año electoral y no quiere que regresen cajones con la bandera norteamericana. Va a trabajar todo con el tema de los drones y de la mejor forma en que pueda preservar la vida de sus soldados. Pero el que Trump sea el diablo también lo era Obama y también lo era Bush y todo. Para el mundo árabe radical, Estados Unidos es el enemigo, sea quien sea el presidente. Y la guerra que ellos quieren irrumpir no es una guerra que va a poder generalizarse porque, en primer lugar, están también divididos entre ellos, sumamente. Y además porque el factor Israel siempre será un factor con el que ellos estarán distraídos. O sea que yo la verdad que creo que aquí va a haber, sí, sin duda alguna, una escalada, pero no creo que esto vaya a derivar en una cosa mayor, ¿no? A ver, haciendo que te vuelvas a ejercitar en tus pininos periodísticos A los años, de internacionalista, ¿no? A los años. Es medio complicado entender a las izquierdas latinoamericanas para quienes tenemos un poco de sentido común, pero para el común de la gente, valga la redundancia, como que hay cosas que no entienden. Esto de la Asamblea Nacional de Guaidó, que quiere ser presidente y lo votan y no lo dejan entrar. O sea, hay una dictadura feroz en Venezuela. Acá en el Perú hay 850.000 venezolanos que se mueren de hambre en su país, están acá. Pero la izquierda local no se hace ningún problema, no le molesta la opresión. Ni acá le molestó que cierren el Congreso, ni allá le molesta que impidan al hombre de la oposición entrar al Congreso. ¿Es un tema estrictamente ideológico? ¿Hay o no hay dictadura en Venezuela? Sin duda. Y el hecho de que la izquierda peruana sea tributaria de esa izquierda es porque ha habido una diferencia histórica en lo que ha sido la expansión de la izquierda en América Latina, que antes era con fusiles y con guerrilleros que promovía Cuba. Ahora no, ahora es con billetes, pues. Entonces, a toda esa izquierda la tienen compradita a través del Foro de Sao Paulo y ahora se llama el Grupo de Puebla, en la que reciben sus lentejas casi todos los partidos de la izquierda o tributarios de esa izquierda pseudo-marxista-leninista y evidentemente entonces se supeditan. En realidad, ahora ya la forma de entrar viene por ese camino, es la de fidelizarlos mediante el pago de la coima. Y claro, esta izquierda peruana es una izquierda hipócrita porque saben perfectamente que sus políticas son empobrecedoras, lo saben, pero no les interesa la pobreza de la gente, lo que les interesa es el poder. Ellos quieren capturar el poder y si tienen que gobernar sobre pobres y solamente pobres y sacar a los ricos, es mejor, más fácil, tienen menos oposición, que es lo que hace Venezuela. O sea, Venezuela vota a la gente, porque sabe que la mayoría de los que se van son los que saldrían contra él en las marchas que se hacen en Caracas y en todas las ciudades de Venezuela. Pero ya estando en el Perú, en Colombia, en Ecuador, ¿quiénes son los que van a salir a protestar? Entonces ahí tienen una ventaja. Y segundo, gozan de las remesas que estas personas mandan a ese país. Entonces, Cuba lo ha hecho tranquilamente. La diáspora cubana es la que ha permitido que la sociedad cubana viva tranquila, sin rebeliones internas porque la comida les llegaba de afuera. Esto es exactamente lo mismo que va a hacer Venezuela durante los próximos años y yo tengo la impresión de que en Venezuela se va a cubanizar la vida política y durante muchos años seguramente ellos mantendrán el poder, ¿no? Hablando de Cuba, uno retrocede en América Latina 60 años, 70 años y esa chapa de República Bananera, la gente no se acuerda, era por la presencia americana en las transnacionales como la International Fruit Company o American Fruit Company, que
sacaban bananas de países importantes como, no sé, como Colombia, Guatemala, como Ecuador, Guatemala, Nicaragua. Y la United Por eso Fruit. la United Fruit era pues la empresa de las bananas. Acá en Perú no hubo República Bananera, pero entraba la International Petroleum Company, la IPC, o la Occidental Petroleum Company, que era la empresa de Armand Hammer, en su momento el hombre más rico del mundo, en el petróleo. Eso le costó a Belaúnde la caída de un gobierno, porque supuestamente era un tipo que se había vendido a los intereses de la IPC con la famosa página 11, en donde tenía que haber PPK. Los gringos, cuando traen la plata, son los colonizadores. Pero cuando la trae Nico, o Maduro, o Chávez, o Dilma, o Lula, u Odebrecht, ahí la plata es bien recibida. Y yo me quedo con la sinceridad, de repente cínica, del señor Isaac Humala, que a la hora de la hora siempre ha terminado diciendo la verdad, porque dice que los viejitos y los locos y los niños no mienten. Dijo, bueno, que era un tema táctico y tenías que recibir el dinero del extranjero para ganarle a la derecha al Perú. Claro, claro. Entonces esa plata ha entrado al Perú y mantiene hasta el día de hoy un montón de plata. Es que Isaac Humala habla así porque ha sido la tradición de la izquierda en los últimos 40 o 50 años, en las que la ayuda venía en esa época de Rusia, o sea, de la Unión Soviética y de algunos países como Bulgaria, que ayudaban a la izquierda acá, pero no les era suficiente, ¿no? La verdad es que hoy la izquierda peruana está fragmentada y además está supeditada a las lentejas. Ellos necesitan ahora dinero, ya la parte ideológica ha pasado a un segundo plano y el tema de fondo es la búsqueda del poder. Y claro, van a tratar de tomar el poder no solamente con partidos políticos que sean ostensiblemente izquierdistas, sino metiéndose en partidos de centro y hasta de derecha para poder desde adentro hacer una política, digamos, de infiltración. Eso sucede con partidos como el Partido Morado, por ejemplo, ¿no? Que tiene en su seno a gente de derecha, de ultraderecha, podríamos decir, y a una gente que así de izquierda y que pasa y son saltimbanques que van para todas partes. Gente que además seguramente se va a prestar para servir de colchón para el señor Vizcarra. Porque Vizcarra no tiene un partido político que lo esté respaldando en estas elecciones congresales, pero sí tiene un montón de espontáneos que están deseosos de volverse sus chupes, porque evidentemente van a tratar de recibir de parte del Estado la famosa consultoría. Hablando de chupes, ahí está la garrapata esta Hino Costa, porque amenazó con demandarme y terminaron demandándome la Asociación Nacional de Garrapatas. A mí me parece patético. Él es compañero mío de promoción. En esa época era un poquito más atildado, era un dirigente de izquierda, sin duda, ¿no? Pero eso de salir en el Congreso con cartelitos que dicen no a la reelección, abajo, cierren el Congreso, y ser los primeros en volver a postular. No, pero eso es nauseabundo, eso es un asco. Alberto de Belaúnde, Indira Wilca y Marisa Glave mandaron al toque a preguntar si ellos podían trabajar en el Estado y seguir trabajando en el Estado si eran congresistas cesados. Sí, no solo eso. Este señor fue y pidió una licencia, necesaria o innecesaria, eso no importa. Yo estoy hablando del tema que es la educación, Mauricio, como tú sabes, no implica saber comer con cubiertos. La buena cuna que tiene Costa, porque me hablan maravillas de su padre, quedó en los modales para comer con cubiertos. Hay gente que come con la mano, que come pobreza y come decencia. El señor pidió una licencia y al día siguiente fue a pasar lista y quería votar. Le dicen vete y dice no. Entonces me quedo yo como observador. Sí, pero no solo eso, sino que se metieron a la comisión permanente a último minuto, ahí cambiaron y se zamparon en la comisión permanente para poder quedarse los 4 meses adicionales. Entonces, él sigue siendo congresista, sigue cobrando, sigue teniendo inmunidad. Pues, porque tú estás metido en otro mundo, pues en el mundo cromático, tú no sabes por qué el Partido Morado es morado. Querrán mimetizarse con el Señor de los Milagros. No, señor, el Partido Morado es una copia, porque es un partido español, que es un partido con luces moradas, ¿no es cierto? Que era primero la antorchita, el que era del señor Quisí. Sí, y que copió. Hasta se copiaron el logo. Se copiaron el logo, igualito. Y el propio, este señor, o señorita, o sabe yo qué, ¿cómo se llama? Julio Guzmán, que trata de aparentar fortaleza y tal, desde el punto de vista cromático te decía que el morado es la mezcla de rojo con negro. Pues. Tú mezclas cromáticamente rojo con el negro y sale el morado, que es un arroz con mango. Por eso yo no entiendo cómo una persona decente como Carolina Lizárraga está ahí metida. Yo hasta el día de hoy no entiendo. Paterías y ansia de llegar. Lo cual es sorprendente, porque en un país en donde se dice que los congresistas son todos unos fascinerosos, son todos unos falsos, etcétera, ahora hay 3.000 candidatos a nivel nacional pugnando por querer ser congresistas, justamente. Y congresistas por un año nada más. Alucinante, pero en fin. A ver, un año y monedas. ¿Cuál es el problema en que estamos ahorita metidos todos los peruanos?
en que la demanda competencial recién va a ser resuelta en las próximas horas, por no decir días. Y existen varios escenarios. El más cataclísmico para Vizcarra es que le digan que esto se anula todo, que hubo golpe de Estado, ¿no es cierto? Que la presidenta es Meche Arauz, que renunció pero no le aceptaron la renuncia, que se queda ella y que se va él y que se va a la cárcel. Puede pasar eso, pueden suspender las elecciones o pueden decir, van las elecciones pero tú te puedes ir a la cana después. En el mundo de la especulación, ¿qué espera el APRA, qué espera Mulder, qué puede pasar con la dichosa demanda competencial que diría si hay golpe de Estado o no? Bueno, yo siempre he sido escéptico de esa demanda porque en el Tribunal Constitucional no ha habido sino escepticismo en función de la defensa de la democracia. Ya ocurrió con leyes anteriores y allá hay 4 miembros que siempre han tenido una votación muy sesgada. Yo espero que ahora las circunstancias han cambiado en el sentido de que hay una apreciación clara y firme de que no hubo en ningún momento el cumplimiento de la Constitución, en el sentido de que para poder disolver el Congreso se necesita 2 negativas de voto de confianza, no existen, que el Tribunal Constitucional no tiene otra salida que decir que fue un golpe de Estado. Y al decir eso, si es que así lo dice, por 4 votos o 5, como debiera ser, evidentemente el Congreso anterior va a tener que regresar. Y creo que evidentemente en ese Congreso se van a tener que hacer los ajustes frente al Poder Ejecutivo. El señor Vizcarra tendrá que ser acusado constitucionalmente y evidentemente tendría que ser vacado. Claro, regresar al otro Congreso es que regresen todos los malditos, pero también podría haber, utilizando la palabra guachafa, la solución ecléctica, ¿no? Es decir, sí hubo golpe, pero no se suspenden las elecciones. Y este nuevo Congreso, en donde probablemente entre el APRA, Solidaridad y el Fujimorismo y una serie de señores, ese Congreso será el encargado de decirle al señor presidente si cometió o no infracción constitucional. Tendría que buscarse argumentos para que se valide constitucionalmente la elección del nuevo Congreso, diciéndose que la disolución del anterior no era correcta. Entonces es bien complicado porque solamente se puede hacer elecciones complementarias si es que es válida la disolución. Entonces, allí sí seguramente van a tener que hacer un esfuerzo de imaginación política para encontrar una salida que sea la más beneficiosa para el país. O sea, lo cierto es que Vizcarra le ha hecho gastar al país en el famoso referéndum del año pasado 300 millones de soles y ahora otros 300 millones de soles en una nueva elección y después vamos a tener el año 21 otros 300 millones de soles solamente en procesos electorales que no debieron haberse dado y que no estaban en el calendario y que si él hubiese tenido la capacidad y la muñeca suficiente, le hubiese permitido tener una convivencia con el Congreso a lo largo de todo este año. Pero es evidente que su incapacidad y sobre todo su frivolidad lo llevó a la situación en la que se encuentra y por eso es que yo creo, y muy pocos mencionan ese tema, que el señor Vizcarra tiene guardadito un expediente con una estrategia de quedarse en el poder. Porque lo que menos le conviene a él es irse del poder porque sabe perfectamente que él cometió un acto de lesa constitucionalidad y evidentemente tarde o temprano tendrá que consumir las consecuencias, ¿no? No, pero además está el tema de Gargamel y los pitufos, porque hubo pitufeo en el Fujimorismo y en el APRA y también hubo un peruano. En el APRA no, por si acaso. Bueno, pero si todos son malos, Odebrecht le dio a todos los malos. Y si todos son malos, todos serán Gargamel. Sí, claro, pero en el caso de él hay evidencias muy directas, ¿no? Conirsa, Club de la Construcción, Chincheros. Porque resulta que todo el tema Lavajato, muerto Alan García, que era el odiado número 1 o 2 en la lista, ya todo es Keiko. Y parece que todo este tema del Club de la Construcción se circunscribe a corretear a los que no fueron gobierno. Pues yo entiendo corretear al APRA porque Alan García ganó, a PPK porque ganó, Ollanta Humala Nadine ganó, y a Castañeda porque ganó, y a La Villarán porque ganó, y Toledo se recontraganó. Pero ya llega un momento que hay un absurdo de corretear a la que no ganó. Hasta Álvarez Rodríguez, que no es amigo de Keiko hoy, porque él ha sido fujimorista, pero auroral, él ha sido albertista, ya dice, paren con la mano. ¿En qué va a quedar este show de Gargamel y los pitufos? Bueno, es difícil saber en qué va a quedar, pero lo cierto es que hay digamos, un telón de fondo político alrededor de todo este tema, que es en donde los fiscales juegan un rol fundamental, porque además eso les ha dado popularidad, les ha dado expectativas de poder entrar también en el terreno político, de mandar en el país, de ser gobernantes o lo que fuera. Pero de hecho es que hay esta simbiosis entre quienes impulsan todo este tipo de cosas a través de ONGs y medios de comunicación ligados al diario del comercio,
Y por otro lado, el grupo de fiscales que juega de la mano con ellos. Entonces, les dan información, les filtran información para que estos medios de comunicación y estas ONGs puedan decir que tienen las grandes noticias, a cambio de que los levanten a ellos como los principales luchadores contra las posiciones que en estos momentos son consideradas las del fujimorismo. Entonces, esto se les va a terminar cayendo porque como han entrado en el terreno político, nunca ninguna estrategia de política como esa puede tener demasiado efecto en un largo plazo. Y entonces entre ellos van a empezar a tener todas esas fisuras como ya de hecho está ocurriendo. ¿En qué va a acabar? No tengo la menor idea, pero lo cierto es que no va a terminar como ellos creen, en el sentido de que van a apoderarse ya del poder político y van a conducir el Perú porque este nuevo Congreso que se va a instalar va a ser un Congreso bastante más fraccionado que el anterior, pero no creo que haya más de 6 o 7% de congresistas que quieran respaldar este tipo de estrategia. Ahorita vamos a hablar del tema congresal, ¿no? Pero otra de las alucinantes cosas que pasan en el Perú con la izquierda y con la caviarada, siempre le voy a reprochar a los Mereate decirle a los socialistas y a los comunistas caviares, un comunista es un terruco sin huevos y un socialista es un comunista sin huevos. Bueno, pero en el Perú hay un componente adicional, Ajá. que es el componente histórico, que para ser caviar no puede ser cholo, tiene que ser blanco. Entonces, ese es también un componente, un clasista. O sea, los caviares están en el punto alto de la clasificación de la sociedad. Porque el que es rojo, pero vive en San Juan de Miraflores, ese no puede ser caviar, ese es rojo nada más. Claro. Tienen un componente racista, son racistas los caviares porque solo entre ellos están. Todos viven en San Isidro, todos se conocen del colegio, todos son familiares entre sí. Es como una casta ya de carácter étnica, que es un componente distinto, es un aporte a la historia, universal. Todos estos señores, Salvadorcito del Solar, el señor Zavala, qué tamaño, ¿no? La familia de él, me refiero, Guido Lombardi, toda la camarada conocida, como el señor la Garrapata, Gino Costa. En el momento que uno comienza a pensar en ellos en función al fujimorismo, todo lo que hace el fujimorismo es malo. Y yo me ponía a pensar, salvo una excepción, cuando a Kenji lo ampayan festinando los votos del fujimorismo kenjista para salvar a PPK, ahí sí era vale héroe. La repartija, Era un la héroe. pendejada, el 5%, y todos decían que Mamani era el cholo pezuñento que quería tumbar al blanquito PPK. Ajá. Pero ahorita Kenji está en un problema mayúsculo, porque lo que hizo sí es una barbaridad. O sea, el vender tu voto porque te van a dar billete para que haya un alcalde, un presidente regional que se va a repartir contigo Bienvenido, contigo Mamani, contigo Bocángel, el 5% de la coima con la empresa, es una cuestión atroz. Y eso hay toda la prueba del mundo. Entonces, Borea, Bruno Yufra, repito, a mí Bruno Yufra es mi pata. O sea, Tito Borea seguramente es amigo tuyo porque ha sido priista también. Claro que sí. Pero están metidos en un tema delincuencial horrible. Y piden 12 años de cana para qué. Sí, pues. Y casi no salen los periódicos. Casi no salen los periódicos. Es que justamente como él hostigaba a la hermana y el objetivo de fondo era minimizar a la hermana, entonces todos lo apoyaban. Han hecho tanta política desde el periodismo que han desnaturalizado totalmente la profesión. O sea, ya el periodista que solamente da la información y la presenta para que sea el ciudadano el que se forme una idea, en el Perú prácticamente no existe. Si no te alineas militantemente en un punto de vista, te marginan y te empiezan a arrinconar y te empiezas a quedar sin chamba y solamente se quedan los del elenco estable que hasta el día de hoy tenemos alrededor, como te he señalado, del satélite de la concentración de prensa. Desafortunadamente ellos son los que van poniendo siempre la agenda y la mayoría de los políticos que tienen pues debilidades conceptuales se pliegan, pues, ¿no? Dicen, la única manera de salir en televisión es que yo diga lo que dicen los programas de televisión, ¿no? Los programas del Canal 4, los programas del Canal N, Radio Exitosa, etcétera. Todo lo que dicen ahí, eso es lo que vale y se suman a eso y entonces van creando olas. Pero todo es simplemente la forma en la que ellos están imponiendo un criterio y contra eso es justamente que tenemos que pelear los partidos políticos populares, ¿no? Eso es un tema de formas. Yo te puedo hablar de mi experiencia personal. A mí me han votado de Grupo RPP, me han votado de... Pero si hubiese sido caviar, ¿tú crees que te hubiesen votado? Espérate, pues. Me han votado a mí de No Exitosa votaban, pues.
Y yo no me he plegado, yo no me he arrodillado, yo he trabajado, me he empeñado. Tú ahora vienes a este set, y antes estaba el set que estaba en la sala en mi casa. Entonces, a mí me enseñó mi mamá a comer dignidad. La dignidad sí se come. Entonces, los coleguitas que ahora se han bajado la falda o el pantalón, ¿no es cierto? Pero que ellos se son... prostituyen, Sí. la mujer que se prostituye tiene un hombre y el hombre también. Entonces, no hay barajo acá con que chambe, chamba, sueldo, sueldo. Porque los mastines velasquistas, los mastines de Fujimori, las geishas moqueguanas, igualitos son geishas. Y tarde o temprano, la historia, como las medias, se va a dar vuelta. Fíjate, estamos en verano, hay un tráfico de las cangallas. Y todos los fines de semana, sea para el norte o para el sur, la gente pasa por los peajes. Nos siguen robando todos Así los es. pinches fines de semana. Así es. Y la gente Chavimochi paga por Chavimochi a Odebrecht, y paga por la Interoceánica a Odebrecht, y paga por Olmos Odebrecht. Todo el club de la construcción, todos están libres, ninguno embargado, siguen robando y no pasa nada. ¿Alguna vez la historia dará la vuelta como la media para que la gente se dé cuenta que todo esto fue una farsa y lo que los ladrones se quedaron libres? Bueno, ojalá. Depende de la fuerza con la que las voces como la tuya y quienes tienen conciencia de estos temas puedan irradiarse. En la medida en que todavía estén en espacios pequeños o arrinconados, va a ser un poco más complicado. Pero todo tiene su corsi, su ricorsi en nuestro país y nunca somos un país en los que este tipo de conceptos duran más de una generación. Esta concepción de que come y calla que tienen la mayoría de periodistas no es nueva, ¿no? Esto viene desde el siglo pasado y justamente era una de las cosas que más criticaba González Prada. Esa propensión a simplemente callar y comer que las madres, supuestamente, como decía González Prada, inoculaban en sus hijos para decir tú tranquilo, no te metas, siempre salte de los problemas políticos. Afortunadamente hay mucha gente que poco a poco está empezando a decir sus cosas. Y afortunadamente lo que significa la concentración de los puntos de vista para poder ser irradiados también se va difuminando, porque ya el mundo digital está llevando a que cualquier persona pueda tener la capacidad de poder decir lo que quiera, donde quiera y pueda llegar. Mientras se universalice ese tema, que va a durar un tiempo, porque evidentemente aquí en el Perú aguantan ese tema. Nadie ha hablado, ya lo había yo dicho en un programa tuyo, de cómo esta concentración de prensa ha logrado que el gobierno prorrogue el apagón digital. O sea, el hecho de que el 31 de diciembre que acaba de pasar, todos los canales tenían que ser digitales. Y han prorrogado ese tema hasta el año 24. ¿Por qué? Porque evidentemente quieren seguir medrando de la torta de la publicidad estatal alrededor de Ibope. Ibope, que es una especie de encuestadora media rara, que nadie sabe cómo definirla, dice, este programa tiene tanto de rating, entonces a ese denle toda la plata. Pero cuando entre todo en el mundo digital, ya no va a existir una encuesta, porque tú con una aplicación sabes cuántas personas te están viendo, como este. Esto es un canal digital, tú sabes cuántas personas entran, simplemente por conectarse, es automático. Eso es increíble que haya pasado como si nada. Perdón, eso y me que pasó. nadie diga nada aquí en el Perú. Pasaba también con la radio, con CPI, Quique Bravo Prado es testigo. Un día estando en Exitosa, cuando supuestamente no nos escuchaban, terminamos siendo los número 1 a nivel nacional, en la segunda en Lima. Y fue una cuestión sumamente sencilla. Dijimos, hoy día es cumpleaños de Ollantumala. ¿Qué le regalaría usted a Ollantumala en su cumpleaños? Dijimos, envíe su regalo al WhatsApp. Entraban 180 regalos cada minuto. O sea, 3 mensajes por segundo. Así es. Así es. Era imposible que me atribuyesen el rating que yo tenía y yo salía a la calle, como te pasaba a ti, salías a hablar en mi programa y los taxistas paraban el tráfico para mentarle a madre a Mulder o para decirle a qué estás. ¿No es cierto? Al margen de ello, la verdad siempre brilla y la verdad prevalece. Como pasó con la página 11 y con Velasco y con el señor Belaúnde, que fue reivindicado 10 años después como presidente de la República. Y creo que el espacio que viene en un tiempo se llama Congreso. Porque así les llore y les sangre el ojo, el fujimorismo tendrá representación, el APRA tendrá representación, y vamos a ver qué pasa con el APRA con 5 Mulders, ¿no es cierto? O qué pasa con Solidaridad Nacional y Anabel y la tía Rosa Bartra.
Y si hay oposición de 20, 25, 30 congresistas, ¿que vas a volver a cerrar el Congreso por No, obstruccionismo? pues ya no puede. Y lo que va a tener que haber, sin duda alguna, es un reequilibrio democrático. El Congreso tiene que volver a iniciar sus procesos de fiscalización del Poder Ejecutivo. Aquí los ministros se la están llevando fácil, están contratando a sus familiares, están dando consultorías a sus patas, están, digamos, dilapidando todo el dinero. Y como encima no ejecutan una sola obra, no resuelven ni un solo problema, en los últimos 3 días del año pasado revientan la plata donde caiga. O sea, una irresponsabilidad tan grande que le va a corresponder al Congreso justamente fiscalizar, porque la función del Congreso es representar al ciudadano común y corriente frente a los que manejan la plata del ciudadano, es decir, la que llega por impuestos. Esa es la función del Congreso, la gente no lo entiende, cree que el Congreso es, no sé, solo para sacar leyes. No, claro, su función es sacar leyes, pero también su función es hacer que el que tiene plata, o sea, el que maneja la plata del Estado y puede decidir esta obra o puede decidir esta contratación, rinda cuentas de cómo es que se debe hacer. Y solamente lo puede hacer ante un parlamentario que lo puede reclamar. Y un parlamentario que tenga la inmunidad de poder opinar contra ese funcionario, porque si no, con juicios Pero lo si callan. el presidente sale y dice, no voten, voten por los que piden inmunidad. Y eso seguramente le jalará las Con orejas tremenda y tal. inmunidad que él tiene. Pero Qué espérense, buena acá hay vaina. un tema, pues. No sé si se han dado cuenta que no han publicado encuestas en la segunda semana, No, quincena de diciembre. no las ¿Saben por publican. qué? Porque está saliendo la primera fuerza congresal, está en las encuestas el Fujimorismo, después el APRA y Solidaridad Nacional. Entonces la desesperación era decir que estaba el moradito, con todo cariño y respeto al señor Sagasti. El señor Sagasti sale de la esquina de su casa y el bodeguero no sabe quién es. O la señora Saavedra, que entiendo es una mujer muy guapa, culta, digna y preparada, de Acción Popular, nadie sabe quién es. Yo la vez pasada estuve en Toros y me la presentaron. Ya, si la vuelvo a ver, mil disculpas, de repente no la reconozco. Entonces, el drama es que si vuelven a publicar encuestas, estarán los desgraciados del APRA, los desgraciados de Solidaridad Nacional y los desgraciados del Fujimorismo otra vez. ¿Por qué no hay encuestas? Es increíble, ¿no? Habría que preguntarle a Ipsos y a todas esas empresas que siempre nos tenían por una encuesta por semana, ¿por qué no lo están haciendo? Y me imagino que puede haber esa intención política, evidentemente, porque saben que de publicarlas se va a generar una reacción, como siempre ocurre en el Perú, en el que se multiplicará lo que ya sale, ¿no es cierto? Si apareces con 12, tenías 6 y ahora estás con 12, a la semana siguiente vas a tener 18. Entonces, eso seguramente es lo que tratan Que de dicho sea de paso, yo mantengo mi apuesta con Chacho Hidalgo. Yo le aposté que el APRA no pasaba la valla. Él me ha dicho que el APRA nunca muere, que pasa, así que chifa, lo invitaremos a Mulder. Pues, para que Claro, pague la obviamente, vas a tener que pagar. cuenta. Va a tener que pagar, porque la verdad es que cuando uno comienza la calle, ver la calle, uno se comienza a dar cuenta de que uno puede estar equivocado. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo le deseo lo mejor al Es que en el caso PSC, nuestro, a los mira, demás. en el caso nuestro siempre hemos tenido enemigos, ha sido siempre la historia, pero yo creo que cualquier taxista, cualquier ciudadano que camina por la calle se acuerda de que en el gobierno de Alan García hubo crecimiento económico, hubo chamba y se redujo la pobreza. Y que nosotros somos un partido que defendemos a los trabajadores, defendemos a la gente de a pie. Lo saben. Podrán decir cualquier otra cosa contra nosotros, que siempre nos han dicho, pero la gente sabe que somos. Ha sido muy amable con nosotros Mauricio Mulder, creo un número 1 del APRA, no sé si se dieron cuenta, pero en fin, ahí estamos. Ahí está. A las 10 de la noche nos vemos en Combate, es por Williams. Muy buenos días.